Montón de novedades para compartir. En principio, los gremios de transporte que están analizando si habrá o no habrá paro el 15 de octubre, Gaby. 17 de octubre, justo el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, habría un paro de todos los gremios de transporte. El 8 de octubre se va a confirmar, hay reunión de los gremios aeronáuticos y también hay reunión con Pablo Moyano, se suman a cada rato más gremios, un paro general se vendría entonces del transporte el 17 de octubre. Mientras tanto, el gobierno toma la delantera en relación a la privatización de aerolíneas. Nos enteramos hace minutos nada más que el gobierno toma la decisión de privatizar aerolíneas y lo anuncia el vocero presidencial, Manuel Adorni. Mirá. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, está claro que por el Congreso no iba a salir una privatización de aerolíneas, Gaby. Básicamente han presentado dos partidos, el PRO, de la mano de Hernán Lombardi y otros diputados, la privatización, y también Coalición Cívica. Hemos hablado de los dos proyectos con Silvana Giudici, con Juan Manuel López. Estos dos proyectos fueron presentados en el Congreso, se siguen discutiendo, pero ahora el gobierno lo decide por decreto. Esto no va a caer bien, ¿verdad?, en el Congreso. No va a caer bien porque estaba en debate, pero igual el Parlamento no va a estar ajeno a toda esta discusión. De hecho, lo que va a hacer este decreto es darle preferencia en el trámite parlamentario. Lo que está haciendo es acelerar los trámites el gobierno. Lo que quiere es que no empiecen a entrar este tema de Aerolíneas Argentinas en la dilación, en las negociaciones, en los tiras y aflojes. Lo que busca es que ya esté el decreto y que ahora tenga una preferencia para ser tratado en el Congreso lo antes posible, obviamente ya avanzando también en las negociaciones con posibles compradores, que ya también avisa el gobierno que tiene algunas empresas con las que se va a sentar. Sí. De ahí a que al sentarse implique algún acuerdo mucho más concreto, todavía dista mucho esa realidad. Lo que uno interpreta es que lo que están haciendo también ahora es presionando fuerte a los gremios en la discusión que están teniendo. Bueno, esto está pasando ahora, ¿eh? Esto está pasando ahora. Hasta el momento que teníamos la discusión en el Congreso, una discusión que sigue la semana que viene, donde van a recibir a representantes de los gremios, donde van a hablar seguramente los distintos gremios. Habrá un debate muy caliente, pero se anticipa el gobierno con este decreto y la decisión de privatizar aerolíneas. ¿De qué está hablando Gaby? ¿Con quiénes están hablando? Están hablando con Avianca, por ejemplo. Sí. Están hablando con Air Europa, por ejemplo, ¿verdad? También. Están hablando con compañías muy concretas. Sí, ya tienen... Que insisto con esto que te decía antes, la lógica es, nos sentamos a hablar, estamos buscando comprador, están buscando comprador, y obviamente cuando buscan comprador buscan empresas con obviamente ya manejos de temas aeronáuticos, no algún comprador que venga, algún multimillonario y ponga la plata para comprar, sino una empresa que tenga el management, que tenga el conocimiento y que pueda empezar a operar aerolíneas argentinas. Recordemos que hasta hace unas semanas se hablaba también de la opción de quizás de dar solamente la operación y que siga siendo una aerolínea de control estatal. Todo eso está por verse y va a darse en la mesa de negociación. Pero lo que está haciendo es golpear sobre la mesa al gobierno y decir,
esto nos aguanta más, lo que queremos es avanzar rápidamente en esta materia. Bueno, a ver, hay otras compañías con las que está conversando. Yo no la conocía. ¿Cuál es? Arajet. También está conversando con Arajet o Arajet, así se dice. Simultáneamente, Guillermo Francos va a recibir a la CGT en la Casa Rosada y este va a ser obligadamente uno de los temas. Esto va a pasar el lunes. El lunes va a haber reunión de Francos con la CGT. Recordemos que lo veníamos viendo, que hay un acercamiento entre el gobierno y un sector de la CGT, no toda la CGT, el sector que está referenciado en Moyano claramente no siente ningún tipo de proximidad ni se sienta en ninguna mesa de negociación. Lo que quiere el gobierno es al grupo de los gordos, de los independientes, como se los conoce en la CGT, sentarlos en la mesa de negociación. Por eso, por ejemplo, le pusieron un freno de mano a lo que es el proyecto de reforma sindical, que entre otras cosas tiene, por ejemplo, lo de la democracia sindical, lo de la no reelección indefinida de los líderes de los gremios, lo de la cuota sindical que no sea obligatoria y que pueda ser voluntaria, todas cuestiones que estaban negociadas, que la Libertad Avanza estaba dando el visto bueno en diputados y de un día para el otro la Libertad Avanza dijo esto no lo votamos ahora y lo pateamos. La oposición quiere igual, un sector de la oposición, obviamente el kirchnerismo no, quiere tratarlo la semana que viene. Y dicen que fue el propio Francos el que en una reunión dijo esto no es lo que nosotros acordamos, no lo vamos a avalar ahora. La pregunta es si es un tema ya cerrado para el gobierno y no quieren avanzar en ese sentido o están esperando que pase esta reunión con la CGT, que pase la marcha de la semana que viene y recién después avanzar con esas iniciativas. Bueno, a ver, vamos a hablar con un analista de opinión sobre esta cuestión. Quiero compartir con ustedes uno de los tantos análisis que se ha hecho sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. Se está consultando a la gente en los últimos tiempos, como se lo consultó en otros momentos. Vamos a recordar que Aerolíneas ya fue privatizada, fue una privatización que mejor no recordar. Nos ha traído muchísimos problemas esa privatización, en su momento con Iberia, después con el grupo Marsans. En fin, no son buenas las noticias. No son buenas las noticias de los últimos años en relación a la privatización y en relación a cuando se hizo cargo el Estado. En todos los casos hay malos antecedentes. Ahora el gobierno apuesta a otra privatización. En su momento, como estamos hablando de la línea de bandera, la mayor parte de la gente no estaba en contra de privatizarla. Si hablamos 20 años atrás, era el 70% de la gente la que no quería privatizarla. Pero ahora fíjense lo que nos acerca Opina Argentina. Tenemos un gráfico que explica qué es lo que dice la gente cuando uno les pregunta, ¿están a favor o en contra de la privatización? Ahí está. Esto es Opina Argentina. Ustedes saben, siempre hablamos con Facundo Nehamskin, que es uno de los responsables, digamos, de Opina Argentina. Y detengámonos, por favor, en el gráfico. Ha cambiado muchísimo la composición. Ahora, en estos momentos, la gente, ¿qué es lo que dice? Que, bueno, mitad y mitad podemos decir, ¿no? El 49% está en contra, todavía una mayoría, pero hay una cantidad de gente que no estaba a favor, que ahora sí está a favor. Siempre sucede, estamos hablando casi de un péndulo, como pasa en la política generalmente, pero también hablamos de cuáles son los recuerdos. En los últimos años, de 2015, desde que la estatizó el gobierno de Cristina Kirchner con Axel Kicillof, no son buenos los recuerdos, no es bueno, por supuesto que no hablamos del servicio de todos los trabajadores, sino de una pérdida, de una administración, de irregularidades y sobre todo, Gaby, quiero sumar que también la gente está al tanto de la deuda que dejó la estatización de Kicillof. 8.000 millones de dólares desde que se reestatizó la compañía es lo que por lo menos los funcionarios del gobierno fueron a plantear a la comisión el otro día, lo que se perdió en todos estos años y hacía incluso la comparación Rolandi, el vicejefe de gabinete, del costo, por ejemplo, de la valoración que tiene una empresa como Lufthansa, que es menos de esos 8.000 millones de dólares, es decir, las pérdidas que tuvo Aerolíneas Argentinas hubiesen permitido comprar aerolíneas sin el Argentinas, mucho más grandes, incluso una más grande como Lufthansa, que dijo, tiene 900 aviones y Aerolíneas tiene esos números se pueden discutir una y otra vez, porque depende cómo hay que hablar. Había otra
otra situación aerocomercial en 2015. Es muy difícil. La cuestión es que nos dejó una deuda con esto Kicillof, como ha dejado deuda en otros temas, no nos trajo beneficios y así estamos. Vamos a ver si podemos hablar. Estoy esperando a Federico Aurelio, que creo que también hizo sondeos sobre esta cuestión y es súper importante saber qué piensa la gente, cómo va cambiando la gente y también por qué cambia la opinión de la gente. Habló, ustedes saben, Enrique Piñeiro, que es quizás uno de los referentes a los que siempre se consulta, no solamente como piloto, sino también como comunicador. A ver, ¿qué es lo que dice Enrique Piñeiro de la situación de Aerolíneas Argentinas? Estuvo con Luis Novarecio aquí en La Nación Más. Dame tu opinión de Aerolíneas Argentinas. Es el crónico descuido por los recursos que tenemos y el mal uso de los mismos, porque en realidad se debate privatización, estatización como... Y las dos cosas fueron horribles. La privatización la hizo el califa riojano, la destruyó. Después vino Cristina con Recalde, que terminaron de hacer un desastre monstruoso. Recalde la usó como una unidad básica, que creó el tripulante militante, que después cuando llega el ascenso a comandante rebota. Después viene Macri, le pone 6 low cost a un mercado que no da ni dibujado. 2 quiebran inmediatamente, Avianca y Norwegian. Entrega el cabotaje a subsidiarias de líneas europeas. Y en ese descuido aparece Milei con una filosofía ultracapitalista, rentabilista al extremo. Entonces me dice, no, pero tiene que ser rentable. No, una aerolínea bandera no tiene que ser rentable. Puede ser deficitaria razonablemente, un poco, como lo era antes. Antes perdía 8 millones, salía balanceada o ganaba 8 millones. Este era el rango de lo que hacía Aerolíneas cuando era estatal, era este. Y era una gran línea aérea. A ver, es un tipo con sentido común, podemos decir, ¿no? Es un tipo con sentido común que conoce también de la Estamos industria. Hablando de Piñeiro, de Piñeiro, y digo porque es una opinión importante para escuchar. Sin dudas, y probablemente hasta incluso puedas llegar a ser uno de los que inviten en el Congreso también a escucharlos hablar, a exponer. Porque claramente tiene alguna de las visiones y tiene una visión crítica de lo que se hizo durante el proceso de estatización, lo que hizo el gobierno de Cristina, de Kicillof, con Recalde a la cabeza de Aerolíneas, de la Cámpora. Él dice algo muy importante que no se habla, manejó Aerolíneas como si fuese una unidad básica. Ah, eso lo dice de Recalde, ¿verdad? Sí, conocedores de la industria dicen que efectivamente había entre la Cámpora y los gremios un manejo muy simbiótico, que llegó en situaciones incluso a armar la operatoria de la aerolínea de manera conjunta, no solamente de aerolíneas, también de intercargo. Todo ese manejo, dicen, terminó haciendo que una vez que entra un gobierno a administrar distinto la empresa y empieza a querer tocar algunas cosas, es lo que empieza a pasar. Empieza a haber cuestiones que obviamente lo salarial está en el centro de la escena, pero muchos dicen, me parece que lo que está detrás es que se tocan ciertos intereses. La discusión también del otro punto que plantea sobre la crítica a Milei es también lo que da el motivo de Milei de avanzar con el decreto. De decir, no quiero entrar en la lógica de la discusión larga, tediosa y demás, con si tiene que ser la línea de bandera o no. Vayamos a sujeto de privatización, que lo trate rápido el Congreso, que sea un tema de preferencia, que es lo que marca la ley de reforma del Estado, que es la que se ampara para firmar este decreto Milei, y que avance esta negociación y que no quede en cuestiones de, bueno, pero tiene que estar bien administrada, pero siendo de la línea Eso es lo que bandera. plantea el gobierno. Hay mucha gente que plantea que rentable no va a ser en ningún caso, que es complicado y que la cuestión no es que sea de línea de bandera o no línea de bandera. Hay mucha gente con mucho criterio que dice que tiene que serlo. Hay mucha gente con mucho criterio que dice que no, sino que los números, que no haya estas pérdidas furiosas. Está Lorenzo Sigó con nosotros y nos interesa su punto de vista sobre esta cuestión. Claro, economista, lo que quiere es que los números cierren. Sí, el objetivo, el pilar del programa económico y de la estabilización de Milei es cerrar el déficit. Hemos visto en el presupuesto 2025 la misma tónica. Pero hay en algunas empresas en que puede aceptarse alguna pérdida. Por ejemplo, si vos querés conectar vía aérea a todo el país, hay destinos que no son rentables, una aerolínea de bandera podría hacer eso claramente. Son muchos los destinos que no son rentables. Claro. Hasta ahora, en un país que está detenido, ¿no? Nombramos siempre 3,
San Luis, La Rioja y Catamarca, que tienen solamente aerolíneas, por ejemplo. Pero eso no quita de que se haya manejado mal. Y esto, insisto, puede ser privatizado, estatizado. Y la Argentina tiene la particularidad de que pareciera que cualquiera de los dos modelos puede funcionar mal, ¿no? Claro. Y eso habla de también cierto deterioro. Y cuando decimos que necesitamos un Estado inteligente, bueno, es esto también, ¿no? Que las empresas que si están en la orba del sector público, que funcionen bien, que si tienen que tener una pérdida, que sea la menor posible, porque hay algunos destinos, como vos dijiste, a ciertos lugares de la Argentina que hay que ir, perfecto, estoy de acuerdo, y eso tiene una pérdida, pero que el resto no, que el resto de los destinos no sean a pérdida. Entonces, digo, hay que tener un equilibrio. Y queda claro que cuando uno ve el flujo de las pérdidas que se fueron acumulando, algo raro estaba pasando, digo, no estaba funcionando. ¿A qué te referís con algo raro? A ver. No, que estaban gastando más de lo que deberían para dar ese servicio. Ah, sí, claro, sí, están gastando más de lo que después deberían. Después esa ineficiencia, si tiene detrás algún otro manejo, eso yo no lo sé, pero claramente ahí hay un punto. Bueno, quizás Aerolíneas no tiene que ser superavitaria, pero tendría que tener un déficit que es un tercio de lo que tiene actualmente. Digo, ese tipo de discusión me parece totalmente válida. Y hay una discusión de fondo y que es casi como huevo o gallina respecto a si el mercado argentino acepta una libre competencia o no en esto de si la aerolínea de bandera es necesaria o no. Es decir, porque muchos te dicen, no, bueno, hace falta una aerolínea de bandera porque la Argentina hoy no tiene un mercado suficiente para que vengan tantas compañías y que sea rentable para las compañías llegar a los diferentes lugares, decían San Luis, La Rioja u otros lugares que quizás solo llega aerolíneas. Pero otros te dicen, no, bueno, primero abrí y ahí van a empezar a venir la competencia y se va a ir generando ese mercado, bajando los precios también para los pasajeros. Desde ya hay una serie de cuestiones que hacen a que Aerolíneas sea cada vez más cerrada en relación a los cielos, que no ayudan a nadie, no ayudan a que vengan las empresas, por supuesto, tampoco. Ahora, ¿qué le pasa a la gente con todo esto? Recién mostrábamos lo que decía Opina Argentina y vamos a hablar con Federico Aurelio. Tenemos muchos temas para hablar con él, pero sobre este tema entiendo que también estuvo averiguando a lo largo de estos años, ¿no? ¿Qué piensa la gente sobre esta cuestión, sobre Aerolíneas Argentinas, que deja una pérdida tan grande que, digamos, ha atravesado privatizaciones y estatizaciones y deja mucho que desear? ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Ahí estoy, a ver si te puedo ver más cerca. Este es el tema de hoy porque acaba de decidir el gobierno que se va a privatizar, lo decide por decreto, a pesar de que esta misma semana se están, Federico, presentando dos proyectos en el gobierno, en el Congreso. Sí, bueno, el tema de Aerolíneas Argentinas en la opinión pública no es un tema que tenga claramente una posición, ¿no? Es decir, queremos que se privatice, una gran mayoría no, o queremos que se estatice. La opinión fue bastante repartida sobre si tiene que seguir la gestión o no. Tengamos en cuenta que para muchos argentinos, Aerolíneas Argentinas es una insignia del país. La imagen de la empresa es positiva a pesar de estos problemas de funcionamiento que le está generando los reclamos salariales. Y a su vez también muchos argentinos recuerdan la mala experiencia de la privatización anterior. Claro. Entonces, en esa sumatoria de factores es que no hay una posición claramente definida. Inclusive te diría que hay más argentinos con la voluntad de que se gestione, que lo siga gestionando el Estado, respecto a que se privatice. O sea, en esto coincidís con las otras encuestadoras que más o menos, número más, número menos, dicen lo mismo. La gente quiere que quede en el Estado en su mayoría, pero claro, ¿la gente percibe digamos, el costo que es para el Estado argentino? Bueno, seguramente cuando evalúan la posición de si que siga gestionado por el Estado o no, deben estar evaluando todos los factores. Es probable que se genere la contradicción que vemos muchas veces en la opinión de la gente, que de repente vos le decís, ¿vos querés que se reduzca el déficit? Sí. Bueno, ¿te bajo los subsidios de tu servicio de las tarifas públicas? No, mantenémelo. Entonces, y lo mismo puede suceder con Aerolíneas Argentinas. ¿Qué imagen tenés? Buena.
las veces que te lo utilizaste, ¿cómo funcionó? Bien. ¿Querés que se privatice? No. ¿Querés que genere déficit? No. Entonces, bueno, es probable que nadie quiera que haya déficit. Seguramente el objetivo va a ser que tenga la mejor administración posible, que tenga el mejor funcionamiento posible, pero que se intente hacer en manos del Estado. Correcto. La cuestión es que yo no sé si tenemos la dimensión del déficit, ¿no? De la cantidad de plata que se pone todos los meses para Aerolíneas Argentinas. Me parece que este es un tema, digamos, sensible. Claro que todos apostamos a la soberanía de nuestro país. Las líneas de bandera hay muchas que sí funcionan, pero estamos hablando de otros países que también tienen otra economía y otra situación, digamos, financiera y económica, ¿verdad? Absolutamente, y como vos decís, María Laura, este tema es sensible, como ha sido recientemente el tema jubilados, como es el tema que también sigue vigente de las universidades públicas, y que por lo tanto el gobierno, en la toma de las decisiones que está tomando, tiene que explicar lo mejor posible. Claro, es decir, claro. Explicar. El objetivo es no solamente decir bajar el déficit, porque para mucha gente que necesita que haya una línea aérea a su provincia, que solamente la frecuencia se la da Aerolíneas Argentinas, eso no es un argumento suficiente, sino decir que será reemplazado por una línea aérea que va a brindar el mismo servicio o mejor, y que esto no le va a generar déficit al Estado. Entonces, son temas que no tienen hoy un acuerdo mayoritario, una posición como para que se tomen sin necesidad de explicar, sino todo lo contrario. Hay muchas dudas sobre esta decisión, y como hay muchas dudas, es necesario que el gobierno explique con lo más detallado posible, no solamente la cuestión político-jurídica, firma un decreto y después va y se debate, como acá, como todas las últimas cuestiones, que las discusiones vienen siendo quién toma la decisión y qué posición toma el Congreso y qué va a hacer tal diputado, qué tal otro, y no se evalúa la cuestión de fondo. Bueno, acá hay que ver la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es cómo piensa, a partir de esta decisión, que va a ser reemplazado el servicio de Aerolíneas Argentinas. A ver, te puedo pedir si me esperás un ratito, porque tenemos en el móvil justamente a Franco Mojeta,